Hola, soy Cristina de la Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 68 del podcast Filosofía Simplemente. En el episodio de hoy explicamos en qué consiste la fenomenología del espíritu de Hegel. La fenomenología del espíritu apareció publicada en 1807 y Hegel la presentó como una introducción a todo su sistema y también como una primera parte del mismo. ¿Por qué? Hegel tenía claro su sistema total de pensamiento. Iba a analizar la evolución dialéctica del absoluto desde el principio del desarrollo de la vida del mismo hasta el final. ¿Por qué entonces necesitaba una introducción y una primera parte? Vamos a explicarlo intentando la mayor claridad posible. ¿Qué pretende Hegel con su fenomenología del espíritu? Hegel quiere ayudar al hombre corriente, al que no sabe qué es el saber absoluto ni la verdad. En definitiva, según Hegel, al que no sabe qué es filosofía, hay que ayudarle a alcanzar esa verdad y ese saber absoluto. Hegel tiene, por tanto, una intención de tipo pedagógico. Veamos. Por una parte, el hombre común, que no conoce la filosofía, piensa que lo que ve, lo que le indican los órganos de los sentidos, es la verdad, es lo que existe y no va más allá. Así, Hegel tiene que explicar que esta aparente certeza inmediata de los sentidos no es tal y ayudar al conocimiento a elevarse, a ascender, hasta poder llegar a entender qué es el pensamiento y cómo se forma a partir de lo inmediato y sensible. Además, este hombre común pertenece a una historia, a una determinada sociedad, con unas peculiaridades y su manera de entender el mundo. Esto tiene que analizarlo también. Y finalmente, este hombre pertenece también a una cultura que también con sus manifestaciones artísticas, literarias, filosóficas, tiene que estudiar. Por esto, la fenomenología del espíritu es, al mismo tiempo, el estudio fenomenológico de la conciencia que se eleva hasta alcanzar el saber absoluto, pero de manera individual, como conciencia individual, y también al mismo tiempo la fenomenología del espíritu estudia una fase del desarrollo histórico y cultural de la humanidad. El trabajo que realiza Hegel en la fenomenología del espíritu es tremendo, porque pretende mostrar cómo se va elevando la conciencia, desde lo puramente sensible, empírico, hasta el saber absoluto, que es pura y totalmente espiritual, intelectual. Así como estudiar las diferentes etapas históricas con sus diferentes expresiones culturales, por las que la humanidad, el espíritu, ha ido pasando hasta desalienarse, superando todas sus contradicciones internas y alcanzar su total libertad. Por eso su estudio tiene que ser, en primer lugar, un estudio fenomenológico, ya que la conciencia se analiza a sí misma en sus propias representaciones o fenómenos que van apareciendo en ella a partir de la certeza sensible. Y por esto, a esta obra, Hegel la subtitula Ciencia de la experiencia de la conciencia, que además y a la vez tiene que ser un estudio histórico y cultural. Y claro, a pesar del interés pedagógico de Hegel, este estudio fenomenológico tiene bastantes dificultades, porque lo que está haciendo Hegel es acompañar a la conciencia hasta que alcance el saber absoluto y comprenda que ser y pensar realmente son lo mismo. Como pensar y ser son lo mismo, su realidad es dialéctica y la forma de acercarse a ella también lo es. La ciencia de la experiencia de la conciencia
tiene que ir pasando por todos los momentos dialécticos del ser y del pensar, superando todas las contradicciones que la conciencia encuentra en su elevación hacia el saber absoluto. En su Ciencia de la Lógica, Hegel dice sobre su trabajo en la fenomenología del espíritu. En la fenomenología del espíritu he presentado la conciencia en su progreso desde la primera oposición inmediata entre ella y su objeto hasta el saber absoluto. Este camino atraviesa todas las formas de la relación de la conciencia al objeto y tiene como resultado el concepto de la ciencia. Este concepto no necesita, por tanto, aquí de ninguna justificación, pues ya la recibió allí y no es susceptible de otra justificación que su producción en la conciencia, cuyas figuras en su totalidad se disuelven en el concepto como en la verdad. Como este estudio fenomenológico y psicológico de la conciencia está acompañado por un estudio histórico-cultural, lo psicológico y lo histórico-cultural son partes de la misma evolución dialéctica. Por eso, a todo lo largo de la fenomenología del espíritu, Hegel va poniendo de manifiesto la importancia fundamental del momento de la contradicción y de su superación hasta alcanzar la superación de todas las contradicciones. Dice Hegel en sus lecciones sobre la filosofía de la historia: el espíritu, devorando la envoltura de su existencia, no se limita a emigrar a otra voluntad ni a resurgir rejuvenecido de entre las cenizas de su forma, sino que resucita de ella exaltado, esclarecido, convertido en un espíritu más puro. Se levanta, es cierto, en contra de sí mismo y devora su existencia, pero al devorarla, la reelabora y su antigua formación se convierte en material sobre el que su trabajo se eleva a una formación nueva. Hay que tener en cuenta que es el espíritu, la idea, lo que evoluciona y lo hace siguiendo los momentos en sí, para sí y en y para sí. El espíritu, a lo largo de su vida y desarrollo, va superando todas sus contradicciones internas. Y esto es un proceso de lucha interna del propio espíritu, porque la conciencia tiene el objeto que quiere conocer frente a sí, como algo contrario a sí. Pero lo que ella necesita es hacerlo suyo, captarlo. Solo así lo recupera y supera la contradicción y se va liberando. Y así, superando las diferentes contradicciones que le van surgiendo, la conciencia avanza en momentos diferentes. Ella, por esto, cada vez es también diferente. Todo van siendo distintas perspectivas que solo al final del desarrollo mostrarán su conexión con lo absoluto, la identidad entre pensar y ser. En palabras de Hegel en la introducción a la fenomenología del espíritu: la meta se halla tan necesariamente implícita en el saber como la serie que forma el proceso. Se halla allí donde el saber no necesita ir más allá de sí, donde se encuentra a sí mismo y el concepto corresponde al objeto y el objeto al concepto. La progresión hacia esta meta es, por tanto, incontenible y no puede encontrar satisfacción en ninguna estación anterior. Y también, este movimiento dialéctico que la conciencia lleva a cabo en sí misma
tanto en su saber como en su objeto, en cuanto brota en ella el nuevo objeto verdadero, es lo que propiamente se llamará experiencia. Por esto es por lo que la conciencia se adentra en una lucha necesaria consigo misma, de la que saldrá totalmente enriquecida y desalienada. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este podcast, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.